Buenas noches en este jueves 1 de octubre. Estamos entrando en el mes de octubre y pronto estaremos terminando el año. Va muy rápido todo. Pero también vamos muy rápido en nuestros estudios de el libro de Gálatas. El libro de la libertad. Estamos ya en el último capítulo, en el capítulo 6. Y en esta noche vamos a estudiar capítulo 6, versículos 7 al 10. Y el estudio se titula Siembra y cosecha. Pero quiero decirles que en los estudios que hemos tenido con los jóvenes este fin de semana pasado, grabamos el estudio porque el tema que vimos es un tema muy importante para los jóvenes solteros y se llama la segunda decisión más importante de tu vida. Obviamente la primera decisión en tu vida es aceptar a Cristo como el Salvador y dueño de tu vida. Con ello entra una manera maravillosa de vivir conforme al poder de Dios y guiado por un libro maravilloso que nos dice cómo vivir la palabra de Dios. Pero la segunda más importante decisión de tu vida es con quién vas a pasar el resto de tu vida terrenal aquí. Y la palabra de Dios tiene mucho que decir acerca de eso, puesto que el matrimonio es o un pequeño cielo en la tierra o un pequeño infierno en la tierra. Y depende mucho, o todo, de que tú sigas los lineamientos, los principios de la palabra de Dios. Entonces, este domingo pasado estuvimos grabando el estudio para que tú lo pases a tus hijos, o si tú eres una persona joven, pues o estás buscando esa pareja para tu vida, pues que sepas qué dice Dios. Al final del estudio lo voy a pasar en la liga que tenemos de Mateo 5:14 para que tú pues lo puedas escuchar con tus hijos. Realmente sí es un estudio muy bonito y muy práctico. Yo le doy gracias a Dios de que vine a Cristo cuando yo era soltero, a pesar de que yo ya tenía 33 años de edad. Y lo que pasó fue de que sí me guiaron personas maduras en Cristo, verdaderos mentores espirituales, a que yo entendiera los principios de la palabra para tener una compañera para mi vida conforme a los lineamientos de Dios. Y bueno, sí, fue un gran privilegio, una situación súper afortunada, dado que yo seguí esos principios y ahora, pues, mi matrimonio sí ha sido un matrimonio maravilloso, inclusive con los 5 hijos que después llegaron al haber encontrado a mi esposa Karina, misionera americana en México, también siguiendo ella obviamente los principios de Dios. Muy importante decisión que toman los jóvenes sobre el tener la persona adecuada como compañero o compañera para su vida aquí terrenal. Te lo recomiendo mucho.
Estamos pues en el libro de Gálatas, en el capítulo 6. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga en este estudio. Dios, te damos muchas gracias. Gracias por tener este tiempo nuevamente, un verdadero banquete de escudriñar tu palabra, de sacar las joyas que en ella hay para nuestra vida diaria, para llenarnos de ti y para ponerlo en práctica en nuestra conducta en este mundo que realmente sí tiene una filosofía totalmente contraria a los principios de Dios. Te pedimos por el estudio, las personas que se están conectando, a las que se van a conectar en estos momentos y las que por alguna causa no se conecten, que sepan que el estudio está inmediatamente grabado en el canal nuestro de YouTube, Mateo Espacio CT, todas minúsculas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El libro de la libertad, el libro de Gálatas. Pablo escribiendo a las iglesias, a los pequeños grupos que él había formado en su primer viaje misionero a través de este territorio de Galacia. Lo puedes ver en tu Biblia. Regularmente al final de la Biblia están los mapas y ahí puedes ver tú el primer viaje misionero de Pablo, en donde él fue a ciudades como Iconio, Derbe, Listra, Panfilia, y en cada una de esas ciudades él formó un pequeño grupo, llevando las buenas nuevas del Evangelio y recalcando que el Evangelio es tan buenas nuevas que la salvación es gratis. No es por tu propio esfuerzo que tú te ganas la salvación, nunca te la podrías ganar. El estándar de Dios es muy alto, nunca llegarías a Él. Un pecado y tú estás destituido de la gloria de Dios. Por eso Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz y pagara el infierno que yo merezco y me lo ofrecieran a mí gratis. Él fue mi sustituto en la cruz y con ello yo puedo tener la salvación, siendo justificados gratuitamente por medio de la redención que es en Cristo Jesús, gratuitamente. Y esas son las buenas nuevas que Pablo llevó a este territorio de Galacia, territorio no judío, territorio totalmente incrédulo, con dioses paganos, y él sí tuvo éxito en tener personas que escucharon y que quisieron apoderarse de esta salvación gratis que Dios ofrece y que nos la ofrece también en este siglo XXI. Dios sabe que la salvación es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, pero habiendo terminado su viaje misionero, regresó a Antioquía, que era el centro del cristianismo en ese entonces. No era Jerusalén, era Antioquía, al noreste de Jerusalén, no sé, quizá unos, no sé si 1000 kilómetros o no sé cuánto. Y lo puedes ver también en los mapas. Y se enteró, habiendo regresado a Antioquía, que judíos habían llegado al territorio de Galacia después de él y habían anunciado que era necesario seguir todos los ritos, ceremonias, tradiciones
del judaísmo para ser salvos, que la salvación no era por fe, sino por obras. Estos grupos se llamaban los judaizantes, que los gálatas tenían que convertirse al judaísmo para poder obtener la salvación. Y entonces Pablo, que había sido un gran judío, pero que ahora él entendía que la religión no lleva a la salvación, inclusive nos aparta de la salvación, pues nos hace pensar que nosotros podemos ganarnos el cielo y no nos podemos ganar nunca. Por eso vino Cristo a la cruz a morir por nosotros. Y les escribe una carta a estos grupos de Galacia, que es esta carta de Pablo a los Gálatas. A los Gálatas. Y entonces tenemos que él se defiende de varias acusaciones terribles que los judaizantes han estado divulgando. Uno, que no es apóstol, que él no fue uno de los 12, pero él afirma que Cristo se le apareció en el camino a Damasco y lo hizo el apóstol abortivo, y que sí era apóstol. Pero más importante, que Dios mismo le dio el mensaje del Evangelio para que abandonaran la religión, la única religión que Dios había instituido, el judaísmo, y que la salvación es por fe, no por obras. Tú no llegas al cielo con tus obras, no me importa cuántas millones de obras hicieras. Con un pecado, todo eso está borrado y no entras al cielo. Y él quiere defender esto, lo defiende con su testimonio y después lo defiende con la Biblia misma. Y eso es lo que hemos estado viendo en este libro de Gálatas. Pero a partir del capítulo 5 de Gálatas, él entra en una súplica a sus discípulos de Gálatas que no estén escuchando todas estas falsas doctrinas de los judaizantes, sino que se aferren a la libertad en Cristo. Porque después de todo, el pecado nos aprisiona. Y con el pecado, pues nunca venimos a la libertad maravillosa de Cristo. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 1, estad firmes, estad, Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, al yugo del pecado que nos aprisiona y nos mantiene esclavos. Así que si el Hijo os libertare, dice Juan 8:36, seréis verdaderamente libres. Y bueno, y esto es lo que Pablo habla en toda la carta de Gálatas. A partir de la mitad del capítulo 5 y luego el capítulo 6 entra en cosas prácticas para el grupo de los Gálatas. Capítulo 5, versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y se oponen entre sí. La semana pasada sí entramos ya en el capítulo 6, en donde se habla de ayudar al hermano caído. Aquellas personas que teniendo a Cristo, porque seguimos siendo pecadores, aún con Cristo en nuestro corazón, podemos caer. A veces necesitamos que los demás hermanos nos ayuden, y se habló de eso, restaurar al hermano caído,
capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido, porque no viven en las faltas, sino se puede caer sorpresivamente en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Dice el versículo de Gálatas 6:1. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y pues en esta ocasión que vamos a Gálatas, capítulo 6, versículos 6 y 7 al 10, la siembra y la cosecha. Y leyendo esos versículos, la palabra de Dios dice así. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 al 10. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Bueno, pues entonces sí habla de la siembra y de la cosecha. En realidad, Dios, en su diseño maravilloso, perfecto del universo, a nivel macro, a nivel micro, a nivel humano, nuestros propios cuerpos, vemos qué maravillosa precisión, exactitud son las leyes del universo. Las leyes físicas que inclusive hemos estado nosotros descubriendo a través de los siglos, cada vez un poco más y un poco más. Nunca llegaremos a conocer todo, porque un descubrimiento trae 1000 preguntas, y entonces cada una de ellas también después, cuando se resuelve, trae otras 1000. Pero es el diseño perfecto de Dios. Allí vemos claramente a un creador glorioso, maravilloso, que nos hace entender la grandeza de ese Dios que existe en el universo. Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos 1, 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Es maravilloso en una noche clara, no en la Ciudad de México con toda la contaminación, pero al salir de la Ciudad de México en la noche, ver la extensa maravilla del firmamento con todas sus estrellas y todo lo que Dios hizo en el universo. Estando nosotros en la tierra, nos sentimos tan pequeños. Salmos capítulo 19, en el mismo versículo 1, Salmos 19, 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabra, ni oída es su voz. Sí, es
una maravillosa, espectacular creación de Dios. Isaac Newton, en el siglo XVII, el gran científico físico, quizá el más grande de todos los tiempos, que descubrió la ley de la gravedad, porque no se conocía, y que tantas cosas nos ha traído a través de ese descubrimiento. Era un hombre que no estudiaba la física como su materia principal. Él estudiaba la Biblia. Y la ley de la gravedad, al descubrirla, porque vio cómo una manzana se caía del árbol y de ahí sacó toda la ley de la gravedad, solamente reafirmó su fe en este Dios creador. Sus leyes absolutas, que son perfectas en todo el universo. Y así también es la ley moral absoluta que Dios tiene. No podríamos decir nosotros, ante la grandeza de las leyes absolutas de la física, el decir que las leyes morales del comportamiento humano no son absolutas, sino son relativas, y depende de circunstancias y dependen del calendario, de la historia y de mil cosas. Es absurdo. Realmente Dios tiene muy definido también su orden moral absoluto. El absolutismo sí existe, ¿eh? Vivimos en un mundo totalmente relativista, pero estamos equivocados. Es un mundo totalmente absoluto. La ley de la siembra y la cosecha es lo que Dios nos quiere decir en este pasaje. Y empezando en el primer versículo, dice así el versículo 7 de Gálatas 6, no os engañéis. No te engañes pensando que realmente las leyes morales que Dios tiene para el hombre son relativas. Depende de cómo lo veas, depende de cuándo naciste, dónde naciste y muchas otras cosas. No es así. No nos engañemos, sino que Dios nos dice que por toda la Biblia vemos que Dios tiene leyes morales absolutas, que no cambian, que no son, pasan de moda o son de antigüedad, como muchos dicen. Bueno, eso fue allá en el siglo XIV, estamos en el siglo XXI. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y así también es toda su creación. Vemos, por ejemplo, en el libro de Daniel, en el capítulo 4, versículo 27, Daniel 4, 27, dice la palabra de Dios, Daniel 4, 27, el rey Nabucodonosor era un rey que tenía realmente todo el poder de ese mundo antiguo, y entonces se lo subió a la cabeza y se orgulleció tremendamente. Déjame ver lo que dice aquí. Daniel 4, 22. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte. Creció tu grandeza y has llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. ¿Sí? Un hombre terriblemente orgulloso, pero que su orgullo lo llevó a que Dios le diera una verdadera lección. Y entonces él tiene que entrar en un periodo de mucho tiempo en donde casi se vuelve loco, y
como animal allá entre la selva y el campo. Y dice la palabra de Dios en Daniel 7:27, por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Bueno, y es que te digo que Nabucodonosor tenía un gran orgullo. Daniel 4:30, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real? Y con la fuerza de mi poder, y para gloria de mi majestad. Aún estaba la palabra en su boca del rey cuando vino la voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. No nos engañemos con esta mente que Dios también permitió que tuviéramos, pero es una mente muy, muy limitada. Pero como hemos hecho algunos pequeños descubrimientos del diseño de Dios, nos hemos engrandecido, hemos caído en gran orgullo hasta decir que Dios no existe y que nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino. Y no es así. Y eso es lo que le pasó a Nabucodonosor, y eso es lo que le está pasando a este mundo orgulloso, vanidoso, lleno de pecado, que está realmente fuera de los lineamientos de Dios. Hechos capítulo 12, 21 al 23. Hechos capítulo 12, 21 al 23. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de, 21, Hechos, capítulo 12, versículo 21. Un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. No os engañéis, dice el versículo. O en los tiempos modernos, Ernesto Hemingway, yo tengo ahí el libro de su biografía. A la edad de 20 años, su madre le manda una carta diciéndole que se acuerde de lo que le enseñaron, de que le entregue su vida a Cristo como el Salvador y Señor de su vida. Pero Ernesto Hemingway tenía otros planes y él blasfemó constantemente contra Dios, se burló de él y decía que no lo necesitaba, que él podía sacar las cosas adelante, y las sacó a su manera hasta la edad de 60 años, cuando harto de la vida, con un profundo vacío en su corazón, a pesar de los logros literarios y medallas y todo que había obtenido del reconocimiento del mundo, esa noche agarró su carabina para la cacería y se voló los sesos, se mató. Ernesto Hemingway, o bueno, Voltaire, que realmente tuvo una vida de blasfemia contra Dios. No os engañéis, tarde o temprano darás cuenta al Creador de tu vida. Judas capítulo 1, versículo 18. Bueno, nada más tiene un capítulo, pero Judas
1:18 dice lo siguiente: los que decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Hoy más que nunca el mundo rechaza a Dios. Lo rechaza no permitiendo que realmente Dios sea el Señor y dueño de sus vidas. Estamos lejos, muy lejos. Filipenses capítulo 3, versículo 19, que dice así: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Cuántos hay que nada más viven por lo terrenal? Ganan todo el mundo, pero pierden su alma. Y bueno, el Pablo quiere en este pasaje recordarnos las inexorables leyes morales universales de Dios. Dios tiene leyes de cómo debe conducirse el hombre en la tierra. Están escritas en su corazón, pero las puede ver con más amplio detenimiento y profundidad en este libro que está en la Biblia. Y al ignorarlas, nos va muy mal. Y ese es el mundo que tenemos. Jesús dijo: erráis ignorando las Escrituras. Mateo 22, 29. Realmente no debemos engañarnos. Dios, dice aquí el versículo, no puede ser burlado. ¿Tú crees que tú te puedes burlar de Dios? Pues estás equivocado. Nadie se ha podido, nadie podrá jamás burlarse de Dios o tratar de salirse con la suya engañando a Dios. Dios no puede ser burlado. Bueno, y esto es lo que los judaizantes estaban tratando de hacer allá en Gálatas con estos nuevos cristianos, que realmente sí los estaban confundiendo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Mateo 24, 24. Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Una de las señales de los últimos tiempos es de que la maldad se aumentará exponencialmente. Y bueno, la maldad siempre ha estado presente en la historia del hombre, pero en estos tiempos, en el siglo XXI, qué terrible las cosas que están pasando con los juguetes que tenemos, que descubriendo leyes de Dios hemos podido sacar. Y ahora la maldad se extiende como fuego en el bosque. Por eso es muy necesario que realmente vayamos a ver qué dice la Biblia y sigamos los lineamientos de la ley moral de Dios. Bueno, el gran engañador, el terrible diablo que en este momento tiene dominado al mundo, dice Primera de Juan 5, 19, y el mundo entero está bajo el maligno.
Satanás, que es tan astuto que se hace ver como que él no existe para nada, pero es el que tiene el mundo como está. Y dice la Biblia que él es el padre de mentira. Juan capítulo 8, versículo 40 y 44. Tus creencias, tus convicciones no están bien cimentadas. Entonces sí tenemos que entrar en la palabra para saber que realmente la filosofía del mundo no concuerda con la filosofía de Dios. Están totalmente opuestas. El mundo trabaja bajo codicia, bajo poder, bajo maldad, crueldad, y Dios está totalmente opuesto a todo eso. La advertencia del Pablo es que no se engañen a sí mismos, porque además de que Satanás nos lleva a un sistema engañoso, también nuestro corazón, que está inclinado al pecado, nos engaña. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Así es, ¿sí? Entonces nosotros debemos de entender bien que no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Entre más temprano ves tú eso y vienes a Cristo, número uno, tendrás una mejor vida aquí y una seguridad absoluta del cielo asegurado por medio de lo que Cristo hizo por ti, para que tú seas salvo, para que tú tengas la salvación eterna y cuando mueras vayas al cielo. ¿Pensamos que podemos engañar a Dios con nuestras malas obras o con nuestra religiosidad? Porque nos la pintamos muy bien. Todos los hombres son religiosos, todos, pero no bajo los preceptos de Dios. Dios, yo te doy un día a la semana, yo hago esto, pero el que manda en mi vida soy yo. Y el yo es lo peor que podemos nosotros tener como rey. El verdadero rey debe ser Cristo. El Señor de nuestras vidas debe serlo. Bueno, los que han recibido a Cristo en su corazón aún también son pecadores, y el que tú tengas la salvación no te exenta de que caigas. Pero afortunadamente la persona que tiene a Cristo en su corazón y lo ha hecho el Salvador y dueño de su vida, es una persona que cae, pero se levanta con el poder de Dios. Mientras que la persona que vive para yo es una persona que vive caída, nunca se levanta, está allí tirada, ¿sí? Entonces no hagamos a Dios mentiroso, sino démosle a Él su lugar. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10. Primera de Juan 1, 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bueno, viendo la ley de la siembra y la cosecha, podemos hablar en los siguientes versículos de varias cosas. Número 1, el resultado de la siembra y la cosecha. Y es muy sencillo, no necesitamos doctorados para entender el resultado de la siembra y la cosecha.
está en el mismo versículo 7 de Gálatas 6. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y bueno, lo vemos en el mundo físico. No siembres tú semillas de sandía pensando que vas a obtener limones. Así de sencillo. Y tan es muy obvio que pues casi ni se tiene que decir, sino que la siembra y la cosecha están ligadas y es una ley evidente, es una ley universal. Es imparcial, es inmutable, es predecible, no tiene excepciones. Muy bien, pero en la vida moral es igual. Y sin embargo, aceptamos perfectamente con claridad la ley física, pero no la ley moral. Y es lo mismo, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Job capítulo 4, versículo 8. Job capítulo 4, versículo 8. Como yo he visto, los que aran iniquidad siembran injuria, la ciegan. Proverbios capítulo 1, versículo 31. Proverbios capítulo 1, versículo 31 y 32. Comerán del fruto de su camino, serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará. La prosperidad de los necios los echará a perder, mas los que oyeren habitarán confiadamente y vivirán tranquilos, sin temor del mal. ¿Sí? Realmente es algo muy sencillo de entender, pero no tan fácil de llevar a cabo, porque pensamos que, bueno, se aplica para la ley física, pero para la ley moral, no tanto. Lo que eres hoy no es más que lo que sembraste antes. Por eso es tan importante que desde temprana edad, ustedes como padres, temprana edad en el niño, pongan esos a principios bien cimentados de Dios, para que cuando venga la cosecha de sus decisiones en la vida, ellos puedan segar conforme a lo que se sembró en sus corazones. Proverbios 22, 6. Instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Ahora, bueno, todos venimos con errores de nuestros padres, errores nuestros, lo que nosotros absorbemos del mundo hasta que nos hablan de Cristo y de los principios de Dios. Y no vamos a cambiar, a menos de que venga una transformación sobrenatural. Una persona que se divorcia se va a casar nuevamente con esta otra persona acá y van a ser muy felices, pero la persona dice, ¿cómo es que se divorció de aquella y se va a casar conmigo y no va a pasar que después se va a divorciar de mí? ¿En qué ha cambiado para que él no haga lo mismo que ha estado haciendo? Es difícil. En México tenemos inclusive un dicho por ahí que dice personalidad y figura hasta la sepultura, ¿sí? Porque continuamos siendo los mismos. Si Cristo entra a tu corazón, como lo entró en el mío a la edad de 33 años, todo cambió.
empecé a ver nuevas cosas. Hubo una transformación espectacular en mi vida y empecé a tener el poder de Dios para cambiar. Y bueno, y Dios ha estado trabajando conmigo durante estos 22 años con este libro precioso que se llama la Biblia y con Cristo en mi corazón. Esa transformación sobrenatural no viene de un psicólogo, no viene de una determinación de cambiar, de una disciplina propia, para nada. Viene de Dios, que es el que cambia nuestras vidas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5, 17. Así es. Entonces tú puedes empezar a sembrar hoy para una futura cosecha. Con Cristo en tu corazón, Él puede hacer en tu vida tantas cosas maravillosas. Romanos capítulo 2, versículos 9 y 10. Romanos capítulo 2, 9 y 10. Tribulación, angustia sobre todo humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también al griego. Pero no puedes hacer el bien, nuestro corazón está contaminado. Con Cristo en tu corazón, Él te hace que tú tengas una transformación y empieces a sembrar correctamente para años futuros. Muchos de ustedes que están escuchando ya aceptaron a Cristo en su corazón. Han estado sembrando por 2, por 10, por tantos años y han estado viendo el cambio precioso que hace en sus vidas Dios mismo, la ley de siembra y de cosecha. ¿Cómo estás tú sembrando en tu vida hoy? ¿Estás tú entregado a Cristo para que haya una buena siembra y cosechar más tarde? ¿Estás cosechando tú el estar siguiendo a Cristo desde que lo conociste hace X? Porque tú tendrás la fecha de cuando tú aceptaste a Cristo. ¿Hay cambios en tu vida o sigues todavía sembrando mal y obviamente teniendo cosechas terribles? No os engañéis, nadie puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Números capítulo 32, versículo 23. Números capítulo 32, versículo 23. Sabed que vuestro pecado os alcanzará. Tú puedes decir, no, pues a mí, mira, ya estoy haciendo esta clase de vida, la paso padrísimo, a mí no me pasa nada. Dios sí puede ser burlado. No es así. El pecado tarde o temprano te alcanzará. Y si no es en esta vida, pues está peor la cosa, porque entonces en la vida eterna será mucho, mucho, mucho peor. Muy bien, pues ese es el resultado, la siembra y la cosecha. El siguiente punto es la explicación del principio de siembra y de cosecha, que lo vemos en el siguiente versículo. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Bueno, hay dos campos. ¿Cuál quieres tú sembrar? ¿Quieres sembrar para la carne, para ti, para tu yo, vivir solamente en el egoísmo de tu propia vida? Porque ese es el fin de tu vida, tener más
a tener todo arreglado en esta vida nada más, o vivir para el Espíritu, que es vivir para Dios, sin importar realmente qué pasa contigo, sino ser un siervo de Dios. Bueno, pues dependiendo de qué terreno estás sembrando, esa cosecha tú tendrás. Aquí lo llama la carne. Es tu yo, es nuestras tendencias naturales sin Dios. La Biblia lo llama el hombre natural. No percibe las cosas de Dios porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Tiene el espíritu muerto, vive para sí, cree que Dios no existe. Dice el necio en su corazón, no existe Dios, y vive para sí, pero la cosecha viene, tarde o temprano. ¿Vendrá cuando tienes 25 años? ¿Vendrá cuando tienes 40? No lo sé. Tarde o temprano vendrá, porque todos daremos cuenta de sí al Creador. Entonces, pues hay que tener una buena siembra. De la carne solamente, dice aquí, vas a cegar corrupción. Y lo vimos en los versículos anteriores hace 1 o 2 semanas. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Aquí están en Gálatas mismo, en el capítulo 19, del capítulo 5, versículo 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tú siembras corrupción, vas a cegar corrupción. Eso es la ley de la siembra y la cosecha. Sin embargo, si tú siembras para el Espíritu, entonces tendrás también cosecha para el Espíritu. Y aquí vemos los resultados que dice así en el capítulo 5 de Gálatas, versículos 22 y 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Para tales cosas no hay ley. ¿Qué es lo que tú estás sembrando en tu vida? Bueno, pues espera esa clase de cosecha. Colosenses 3:16, Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así es. Sí. Bueno, pues la cosecha, que es la vida eterna, es lo que tú quieres. A veces pensamos que la vida eterna estamos hablando de duración eterna, pero también estamos hablando de calidad. Una vida abundante que Dios quiere para ti aquí en la tierra. El pequeño cielo
que Dios quiere para ti aquí en la tierra y no el pequeño infierno que la gente tiene aquí en la tierra. Calidad. Y eso empieza cuando tú siembras en el campo del Espíritu y no en el campo de la carne. Empieza, claro, cuando tú le ofreces tu vida a Cristo para que Él sea y dueño y Señor de tu vida. Y ya no quieres vivir para ti, sino para Dios. Ya tienes dueño y ese dueño quiere llevarte ampliamente a una vida de gran cosecha. Gálatas capítulo 2, versículo 20, que es lo que dice Pablo, que él tiene para su propia vida. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, pues ahora con Cristo Jesús, tú que tienes esa decisión consumada, Cristo vive en tu corazón, pues estás sembrando bien, porque aún con Cristo puedes estar sembrando algunas cosas no muy buenas. Y entonces, pues pierdes el gozo de Dios, no pierdes la salvación, Él te la regala y no te la quita, pero si pierdes el gozo de Dios, trayendo indiferencia a las cosas de Él, inclusive rechazando el realmente vivir para Él en un momento dado, como David lo experimentó cuando él cayó terriblemente en un pecado de homicidio y adulterio y que finalmente lo confesó a Dios, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9, y Él lo hizo. Y entonces en el Salmo 51, versículo 12, Él dice, vuélveme el gozo de mi salvación. No había perdido mi salvación, pero yo traía una vida totalmente equivocada. No estaba realmente viviendo para ti. Entonces en este versículo, cuando dice que andemos en el Espíritu para cosechar las cosas del Espíritu, pues no lo dice en muchos versículos, por todos lados, Dios. Por ejemplo, Efesios capítulo 5, en el versículo 16, Efesios 5, 16. 5:16, dice que andemos en el Espíritu, será 5:6 entonces. Permíteme aquí, ya me equivoqué en Efesios. Bueno, Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y el otro versículo se me está yendo, que andemos en luz. Y ese mismo capítulo 5, andad como hijos de luz, Efesios 5:8. Muy bien. Entonces, pues Colosenses capítulo 2, versículo 6, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en Él, lo recibiste por fe, pues andas por fe. Eso es estar sembrando en el Espíritu, ¿sí? Dios quiere que tú tengas esa
resultado de una buena cosecha en tu vida. En el siguiente versículo ya vimos el resultado de la siembra y de la cosecha, ya vimos la explicación de cómo opera la siembra y la cosecha, y podemos hablar de la exhortación que Dios quiere para tu vida. Lo vemos en el siguiente versículo, que es Gálatas, capítulo 6, versículo 9, que dice así: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Cuando tú siembras, la cosecha no viene al día siguiente. Toma tiempo en que salga la espiga y después el fruto de lo que tú has sembrado. Y así también en las cosas de nuestra vida. Pero no desmayamos, sino tenemos la paciencia sabiendo que Dios va a cumplir sus promesas. Y con esa paciencia segaremos a su tiempo. Toma tiempo en aparecer, a su tiempo viene si perseveramos. La paciencia es un fruto del Espíritu, lo vimos ahí en Gálatas 5:22. Paciencia, benignidad, fe, paciencia. Haz lo que Dios dice, camina por fe, no importa que no veas los resultados hoy, ciertamente vendrán, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él cumple sus promesas. Estaba yo aquí pensando en Santiago, capítulo 5, Santiago capítulo 5, en el versículo, creo que es el 6 o el 7, Santiago 5, 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor Jesús. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Sí, realmente la exhortación de Pablo es de que no nos cansemos, sino que tengamos una vida de siembra adecuada. Recibe siega aquí, recibirás siega allá. ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿De qué forma? Dios sabe que es lo mejor para ti, pero sí es la vida abundante que Dios siempre prometió si sigues los principios de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Primera de Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hechos capítulo 20, versículo 24, un Pablo con unas agallas tremendas que no permitía que su humanidad lo tumbara, sino que tenía puesta su mente en la mira. Hechos 20:24, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esa fue la vida de Pablo, y ciertamente ese fue también el llegar al final. Segunda de Corintios capítulo 4,
Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 1 y 2. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según las misericordias que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Esa fue la vida del apóstol Pablo, inclusive al final de su vida, ahí en Segunda de Timoteo, capítulo 4, 7 y 8, capítulo 4 de Segunda de Timoteo, 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué exhortación tan preciosa para que nosotros continuemos sembrando y con paciencia aguardando la cosecha final. Aunque en esta vida recibimos siega adecuada para la vida abundante. Y después la aplicación, aquí en el siguiente versículo, en el versículo 10 de Gálatas 6, la aplicación de la siembra y la cosecha. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Así es, Dios quiere que nosotros vayamos sembrando en otros para recibir la cosecha. Déjame ver, es Salmo 126, 5, déjame ver, a ver si es Salmos 126, 5. Sí. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. La vida cristiana es una vida dedicada a Dios y no dedicada al yo. El yo te destruye, Dios te edifica y te levanta para tener grandes cosechas de siega abundante. Tenemos oportunidad y es un poco de tiempo nada más, porque la vida es como una neblina que pronto se disipa. Tú crees que 60, 70, 80 años son muchos, muy equivocado. No es nada comparado con la eternidad. Es un poco de tiempo, es un abrir y cerrar de ojos y tú decides cómo gastas ese tiempo. La vida es como una moneda. Una moneda que tú puedes gastar como tú quieras, pero solamente la puedes gastar una sola vez. Entras a la dulcería, hay muchos dulces ahí y tienes una moneda, tú decides cómo usar esa moneda. Entonces, según tengamos oportunidad, según haya el tiempo adecuado, y dice Efesios 5:17 que redimamos, 5:16 que redimamos el tiempo, porque los tiempos son malos y cortos. Muy pronto terminará nuestra estancia aquí, entonces hay que redimir, hay que usar, hay que tomar la oportunidad de hacer bien a todos los demás. ¿Cómo hacer bien? Llevando la preciosa semilla. Y dice que va
andando y llorando, sí, porque el mundo no la acepta, el mundo la rechaza, el mundo se burla, no piensa que es lo adecuado, pero es lo más grande que el hombre puede hacer. Ahora que mi esposa ha estado sacando estas historias misioneras para niños, preciosas historias misioneras, en donde hemos visto a estos hombres y mujeres entregar toda su vida para servicio a Dios y llegando a recibir la gran cosecha después. Tengamos la oportunidad de hacer el bien a todos, predicar la palabra de Dios a tiempo y a destiempo, llevar a las personas a Cristo para que ellas tengan su boleto al cielo, así como Dios te otorgó que tú tuvieras el tuyo. Somos los predicadores de este siglo, somos las personas que debemos de usar nuestro tiempo para Dios, porque el tiempo para ti se va a quedar atrás, no te vas a llevar nada. Es más, cuando te mueras, tus pantalones no van a tener bolsillos. ¿Para qué? No podrás llevarte absolutamente nada, más que los tesoros eternos. Eso es lo que sí te puedes llevar. Haceos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen, ni tampoco ladrones hurtan. Y eso es lo que debemos de hacer, a tener oportunidad para hacer bien a todos. Así es, en el terreno espiritual. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y también ahí en Primera de Pedro 3:15, que dice: santificad a Dios, al Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Somos los predicadores. El apóstol Pablo ya no está aquí, ni tampoco los predicadores que vinieron después de él durante estos 2000 años. Tenemos la gran oportunidad y poco tiempo para redimir el tiempo y usarlo para Dios. Pero dice aquí también que mayormente hagamos bien a los de la familia de la fe. Juan 13:34, Juan 13:34. Juan 13:34. Un mandato nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Primera de Juan 3, 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Primera de Juan 4, 20 y 21. Primera de Juan 4, 20 y 21. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto,
¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Bueno, pues qué cosecha tan grande puedes tener tú si siembras correctamente. Es tiempo de voltear los ojos arriba, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, y hacer tesoros en el cielo, que sí tendrán mucho, mucho fruto. Que Dios te use a ti grandemente en estos tiempos tempestuosos, de gran tormenta, en donde la maldad ha crecido intensamente. Pero sí hay personas que están buscando la salida de ese lago de lodo, de esa ciénega de incredulidad, y venir a Cristo. Yo te motivo a que sirvas a Dios. Es el mejor jefe que jamás pudieras tener, y el que paga mejor, porque son pagos de vida eterna. Y bueno, no sé si tú es la primera vez que vienes a estos estudios digitales, que a lo mejor no tienes a Cristo en tu corazón, que siembras para yo y no para Cristo, que sigues todavía en tu yo. Es una vida muy vacía, es una vida terriblemente miserable. ¿Quieres cambiar? Es muy fácil. Entrégale tu vida a Cristo. Hazlo el Salvador y dueño de tu vida. Ve a Él y dile que tú quieres que sea el dueño de tu corazón. Y empieza a deleitarte con siembra adecuada para segar abundantemente. Vamos a terminar con una oración, y quiero específicamente dirigirla a esa persona que está ahí escuchando ahí, que a lo mejor no tiene a Cristo en su corazón, que quiere que Cristo entre y se siente en el trono de su vida. Dios, en esta noche yo vengo con todos mis pecados, y yo quiero que tú arregles mi vida, que me perdones por ser una vida tan egoísta, tan egocéntrica, y que entres a mi corazón. Que entres a mi corazón en este momento y te sientes en el trono de mi vida. Desplaces ese enemigo terrible que yo tengo, que se llama yo. Que me regales la vida eterna que tú regalas y me des la posibilidad de una vida abundante aquí. Entra a mi corazón ahora mismo, en este momento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues realmente la vida abundante aquí en la tierra y la obtención de la vida eterna es muy fácil, es gratis. Dios pagó muy caro con la muerte de su Hijo para que para ti sea gratis. Vamos pues a sembrar bien y tener una amplia cosecha para Dios. Que Dios los bendiga. Estamos aquí el jueves que entra, continuando con este libro de Gálatas, que estamos ya por terminar, estamos en el último capítulo. Mientras tanto, que tengas una semana, un fin de semana de gran espiritualidad con Dios, leyendo tu Biblia, hablando con otros de Cristo. Que Dios te bendiga.